El título del mensaje, como bien ha dicho la remanente Chongmin, es Solo Cristo. Mateo 16, del 13 al 20. Os bendigo para que en el día de hoy puedan realmente tener la conclusión en solo Cristo. Para cualquier persona, creyente o no creyente, lo que ha ocurrido en su pasado le marca para toda la vida. Entonces, lo que ocurre en nuestro pasado o se vuelve plataforma para nuestra vida o realmente es algo que nos puede atrapar en nuestro destino. Para el Hijo de Dios, tu futuro está en las manos de Dios, por lo que no tienes por qué preocuparte, pero realmente, ¿qué es lo importante para el Hijo de Dios? Como el pasado en el Evangelio, a través del Evangelio, podemos encontrar la respuesta a nuestro pasado, en ese momento se volverá mi plataforma. Y el futuro es algo que está en las manos de Dios, por lo que es algo por el cual Dios te va a guiar. Entonces, para el Hijo de Dios lo importante es el hoy, mi presente, mi hoy. Hoy estáis aquí reunidos delante de Dios y esto es lo importante, porque a través del culto Dios ha prometido que va a bendecir vuestras vidas. Por lo que el que estéis hoy aquí conectados, estáis entrando dentro de la bendición de Dios. Por eso la semana pasada veíamos que lo importante es que hoy, en mi día a día, yo realmente pueda disfrutar. Y para poder disfrutar, Dios nos enseñó el secreto de la oración. A través de la oración, yo puedo tener una vida donde disfruto. ¿Qué significa disfrutar? Estoy hablando de disfrutar, por supuesto, del Evangelio. Y esto es lo importante para el Hijo de Dios, que todos los días de vuestra vida puedan disfrutar del Evangelio. Si no disfrutas del Evangelio hoy, tu pasado llegará un momento en que se apoderará de ti y tu problema continuamente se repite en tu vida. Porque no disfruto del Evangelio, que es la respuesta que Dios ha dado a mi vida, como hemos visto en la escuela de Evangelio. ¿Qué ocurre? Que como no disfruto del Evangelio, mi pasado vuelve a mí. Y mi problema que yo tenía antes, otra vez se apodera de mí. Y esto es un ciclo sin fin. Y continuamente va sucediendo. Entonces, si no disfrutas del Evangelio, realmente es un problema. Por eso te bendigo que sin preocuparte de tu pasado, ni siquiera del futuro, hoy puedas centrarte en disfrutar del Evangelio. En realidad, nuestro pasado es algo que no importa. Si hoy puedes disfrutar del Evangelio, cambiarás. Podemos ver que Simón, él empezó a disfrutar del Evangelio y Dios le cambió como a Pedro. También podemos ver que Saulo, él, al encontrar y conocer el Evangelio, empezó a disfrutar del Evangelio. Y Dios le cambió a un gran evangelista que cambió la época, como Pablo. Incluso Jacob, que era una persona mentirosa, Dios, porque él empezó a disfrutar del Evangelio, le bendijo y le convirtió en Israel. No importa tu circunstancia o tu problema, ni siquiera tu pasado. Si hoy eres capaz de disfrutar del Evangelio, ten por seguridad que el Evangelio que Dios nos da empezará a obrar en tu vida y empezará a cambiar. Cualquier persona que encuentra el Evangelio y que empieza a disfrutarlo en su día a día, la obra del Espíritu Santo se empieza a levantar en su vida. Simón, él era pescador, un hombre de pueblo, incluso muy impulsivo, con un carácter muy fuerte, pero Dios, porque le dio el Evangelio y empezó a disfrutar del Evangelio, le cambió a Pedro. Incluso, como hemos leído hoy, él pudo confesar esta gran confesión que marcó la época. Saulo, que era una persona que él perseguía y mataba a los cristianos, posiblemente el cabecilla de la muerte de Esteban, porque la ropa de Esteban se la dieron incluso a él, pero él, porque encontró al Señor, a Jesucristo, o Jesucristo se le apareció a él, y pudo conocer el Evangelio, disfrutando este Evangelio, se convirtió en un evangelista para cambiar la época. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que Jacob, que era una persona mentirosa, que vivía en mentira, engañando incluso a sus padres, Dios le bendijo y a través del Evangelio le transformó a Israel. Por eso que no importa realmente
tu vida, ni tu pasado, ni por dónde has venido o qué es realmente lo que has hecho. Si hoy te aferras al Evangelio, si hoy te aferras a solo Cristo, Dios puede realmente cambiar tu vida. Por eso os bendigo para que a través del mensaje de hoy disfruten del Evangelio. Y esto es lo que tienen que encontrar. Pero es que a mí no me funciona. O es que mira mi vida, es que yo he sufrido tanto. No importa, deja tu pasado a un lado y hoy encuentra el Evangelio. Hoy disfruta del Evangelio. Y verás que tu pasado se vuelve plataforma y podrás realmente disfrutar de esta bendición del cambio. Por esto Dios nos dio la palabra la semana pasada. ¿Qué es lo que nos dijo la semana pasada? Primero, conoce el Evangelio. Que si conozco el Evangelio y disfruto de la oración, Dios me dará el poder para cambiar, no simplemente a mí mismo, sino incluso a mi campo. Cuando un creyente o un hijo de Dios encuentra el Evangelio y con el contenido del Evangelio empieza a disfrutar de la oración, ahí se manifiesta el poder de Dios. Y no simplemente que él mismo puede cambiar, sino que el campo en el que está, la región en el que está, puede cambiar. Por eso, Dios, a través de estas personas que conocen el Evangelio, disfrutan de la oración y aquellos que experimentan el poder de Dios, los bendice para levantarlos como testigos. Por eso Dios nos dio la semana pasada 5 niveles de la oración. ¿Cuál era el primer nivel y más importante? Que en mi vida realmente pueda cambiar mi concentración y que pueda concentrarme en Dios, que pueda concentrarme en Cristo, que es la respuesta que Dios ha dado a mi vida. No es el orar mucho, ni cuánto tiempo, ni si lo hago en ayuno o lo hago tumbado en la cama o con qué posición lo hago, sino que en mi vida, en mi día a día, pueda entrar dentro del disfrute del Evangelio. Para eso, que no esté centrado en mi problema, sino que pueda cambiar mi concentración a Cristo. Ese es el primer nivel. Todas las cosas, ponlas delante de Dios. Cambia esta concentración. Por esto, no es aferrarse a mi problema, sino regocíjate. No es el estar concentrado o enfocado, Dios, es que tengo este problema. No es el orar eso, sino es cambiar mi concentración a Dios. No es estar mirando mi problema, sino mirar la respuesta que Dios te da, Cristo. Cuando uno cambia esa concentración, podrá darse cuenta que toda situación, todo problema o conflicto que pueda tener, se lo puede entregar al Señor. Ahí hay paz y se restaura la acción de gracias. Ese es el primer nivel que todo creyente debe empezar a disfrutar. No hace falta requisitos, simplemente con creer, como hemos visto en la escuela del Evangelio, que Jesús es ese camino. Cuando yo le creo a Él, tengo esa fe y le acepto, me vuelvo hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes la bendición de que puedes empezar a orar. Empieza a orar concentrándote en Cristo y Dios empezará a restaurar tu vida. La Biblia nos habla del Evangelio. En la Biblia, que aparece historia, no es un libro ni siquiera cronológico, aunque está ordenado también por horarios, pero en la Biblia lo que viene a hablar, o el objetivo de la Biblia, es que a través de la Biblia podamos conocer el Evangelio, a través del cual podemos recibir la salvación. La Biblia por eso nos habla del Evangelio. Por esto, no me tengo que concentrar en mi problema, sino que me tengo que concentrar en la palabra que recibo, en el Evangelio, en la palabra que Dios me da. Concéntrate en la palabra que Dios te ha dado o te da en el día de hoy y verás cómo en tu vida se levanta el cambio. En casa, en el trabajo, las relaciones personales, hay dificultades, pero si estás concentrado en la palabra, ¿qué ocurrirá? Que no serás engañado. Por eso la oración es tan importante. Por eso es importante que disfrutéis de este primer nivel de la oración. ¿Por qué? Si mi concentración está en la palabra, no soy movido por la circunstancia o el conflicto que pueda venir a mí. Si en tu corazón y en tu mente, en tu pensamiento, no hay palabra de Dios, ¿qué ocurre? La situación te va a completamente mover. Por eso en Filipenses 4, como veíamos la semana pasada, Dios, a través del evangelista Pablo, escribía a los filipenses que se regocijaran en el Señor, para que no sean movidos por las circunstancias.
Pablo estaba en la cárcel y seguramente que muchos hermanos estaban preocupados por él, pero él escribió esta carta para que realmente se regocijaran en el Señor. No importa la circunstancia, concentraros en Dios, concentraros en Cristo y no habrá ni virus, ni enfermedad, ni problema que realmente os sobrepasa. Cuando yo tengo la concentración en la palabra, ¿qué ocurre? No soy arrastrado por la situación. Por eso os bendigo para que puedan disfrutar del primer nivel, que es cambiar mi concentración. No es mirar el problema continuamente y estar afligido, ansioso por el problema, sino que al cambiar mi concentración a Cristo, yo voy a recibir paz. El Dios de paz estará con vosotros. Si esto continuamente ocurre, la palabra se empezará a grabar en ti. Y tú te darás cuenta que he cambiado mi concentración en Cristo y realmente cuando me pongo a mirar a Dios, me doy cuenta, esa es la respuesta. O de verdad que la situación no me influye directamente. De verdad que puedo tener paz y tranquilidad porque tengo mi concentración en Cristo. Esto es lo que se tiene que empezar a grabar en tu vida. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a un conflicto o problema, buscan la respuesta desesperadamente. Tú tienes que experimentar que en Cristo están todas las respuestas. Tú tienes que experimentar que cuando cambio mi concentración a Dios, no soy arrastrado ni movido por la situación, de que realmente mi pasado es mi plataforma y las respuestas en sí ni siquiera son importantes. En Cristo está todo. Experimentando esto, si continuamente recibes esa respuesta en medio de conflictos y lo que empieza a salir de ti es la palabra, porque tu concentración está en Cristo, eso se empieza a grabar. Y eso es lo más importante, porque al grabar esto, llega un momento en que ese método o esa forma en la que estilo de vida empieza a enraizar hasta que se convierte en mi naturaleza. Y este es el objetivo de la oración, que no sea movido por lo que Satanás te dice o no seas movido por la situación en sí, sino que al cambiar mi concentración pueda descubrir que Cristo realmente es la respuesta. Necesitas que se grabe Cristo en tu vida. Por eso el título de hoy, solo Cristo. Necesitas que se grabe en ti hasta que esto se vuelva a tu naturaleza. Porque el Evangelio es la respuesta para tu vida. Por eso, entrégalo todo al Señor. Eso es el primer nivel, entregarlo todo al Señor. Tengo este problema, está bien. Viéndole este problema, entrégaselo al Señor. Ese es el primer nivel. Dios, mi hijo me preocupa tal, entrégalo al Señor. La economía de la familia, entrégalo al Señor. Ponlo todo delante de Dios. Y verás cómo empezarás a restaurar tu acción de gracias. Entonces te das cuenta de que todo aquello que tú pensabas que realmente necesitas, no lo necesitas, sino que realmente lo importante que es que yo pueda estar disfrutando de una concentración en Cristo. ¿Por qué? El segundo nivel es el solo. Porque solo Cristo es la respuesta para mi vida. Porque yo no tengo poder, necesito el Espíritu Santo que obre en mi vida, que me traiga la sanidad. Lo he intentado con pastillas, lo he intentado con medicación, con terapias, pero realmente los médicos no pueden sanar el problema espiritual. Solo Cristo es la respuesta. Por eso la mayor bendición que yo necesito como creyente, todos los días a través de la palabra, lléname de tu Espíritu Santo. Tienes que disfrutar de esto. Es el segundo nivel. Entonces te das cuenta que la situación se empieza a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar? ¿Por qué? ¿Porque yo he hecho algo? No, sino que el reino de Dios se establece a través de la persona que disfruta que Jesús es el Cristo. A través de la persona que disfruta del Evangelio, el reino de Dios se empieza a establecer en la familia, en el hogar. Por eso, empezarás a disfrutar del segundo nivel. Después, empezarás a ver el tercer nivel, que no es otro, sino que empezarás a encontrar lo que Dios me da. ¿Eso qué es? La misión. Empiezas a ver cuál es el plan de Dios para tu vida, por qué Dios realmente te ha salvado y lo que Él empieza a hacer a través de ti. Dios, Él cumple su plan absoluto a través de los hijos de Dios que disfrutan el Evangelio. Por eso estas personas, aunque eran muy débiles, no tenían preparación, algunos de ellos no tenían muchos estudios, aún así, porque eran las personas que disfrutaban del Evangelio, fueron las personas que cambiaron el campo, fueron las personas que salvaron la época, fueron las personas que evangelizaron Roma. ¿Por qué?
porque disfrutaban del Evangelio. Una persona cuando empieza a encontrar estos niveles y a tener la conclusión en Cristo, empieza a encontrar lo que Dios le da. ¿Qué empieza a ver? Empieza a ver que realmente Dios empieza a obrar a través de ti en tu vida y en las personas de al lado. Y esa es la evangelización del mundo, que no es que nosotros lo hacemos, sino que Dios lo empieza a hacer a través de nuestras vidas. Yo, de pequeño, con 15 años, pude encontrar qué es el Evangelio. Y aunque era creyente desde toda mi vida, desde pequeñito, que iba a la iglesia, yo realmente no entendía que Jesús era el Cristo. Y no podía disfrutar del Evangelio. Por eso también tuve una época de que me iba por otros lados, ¿no? Pero por su gracia, Dios me hizo entender a Cristo. Y pude empezar a concentrarme en el Evangelio. Y después tuve mi conclusión de solo Cristo. Que realmente lo que el mundo necesita, la respuesta para mi vida y para la gente, es Cristo. Desde ese momento pude empezar a tener la dirección porque veía lo que Dios me estaba dando, el Evangelio. Y en esa misión que Dios me ha dado, me ha ido dando encuentros. Primero con el pastor Che y he podido ir a Corea para prepararme mejor. Y todo eso era la voluntad de Dios para que yo hoy pueda estar incluso aquí delante vuestra predicando el Evangelio. También me ha dado el encuentro con todos vosotros, con cada uno de los remanentes, obreros. ¿Para qué? Para hacer la evangelización del mundo juntos. Y eso es lo que Dios me está dando, la misión. Yo veo como Dios empieza a cumplir su plan, porque es suyo y es Él el que lo está haciendo a través de lo que Él me va dando. Por eso todo hijo de Dios debe primeramente cambiar su concentración en Cristo. Si yo estoy afligido por mi problema, no podré ser usado por Él. Dios te dará sanidad. Ha habido momentos en mi vida que yo incluso he intentado hacer evangelismo, pero si yo no disfruto del Evangelio, por mucho que quiero compartir el Evangelio, Dios no me envía almas que son realmente discípulos para hacer la evangelización del mundo, sino que a través de mi tiempo que voy al campo a evangelizar o cuando predico el Evangelio, a través de esos encuentros, Dios obra para que yo realmente le conozca a Él. Yo me he dado cuenta. Y esas respuestas han empezado a venir después, cuando yo he tenido realmente mi concentración en Cristo, cuando he tenido mi conclusión en el Evangelio. Y después he empezado a encontrar lo que Dios me ha dado. Y esto es un gran punto de cambio, porque desde este momento, ¿qué ocurre? Me doy cuenta realmente qué es lo importante y valoro realmente lo que Dios me está dando. Por eso, mi concentración o mis 24 horas empiezan a cambiar. Por supuesto que mi vida empieza a caminar dentro de lo que Dios me da, no de otra cosa, porque esto es lo importante. ¿Y qué es lo más importante? Que yo simplemente, como he dicho, disfruto del Evangelio en el día de hoy. Y allá donde voy, es Dios el que obra las 25 horas. Y esas obras son para la eternidad, que va de generación en generación. No te imaginas la bendición que es que una persona acepte a Jesucristo, porque eternamente ha pasado de muerte a vida. Eso es eterno. Y veo como Dios empieza a obrar por delante, que su reino se establece allá donde voy, que Dios me envía a las personas con las que me tengo que encontrar, las personas con las que tengo que comunicar. Dios realmente lo ha preparado todo y disfruto de eso cada día. Por eso para el creyente lo importante que es que todos los días disfrutéis del Evangelio. Si tú disfrutas hoy del Evangelio, cambias. Si tú disfrutas hoy del Evangelio, el campo empieza a cambiar. Y eso es lo importante. Por eso, pero José, si vemos en la vida de José, José disfrutó de este secreto de la oración continuamente. Y aunque él iba como esclavo, realmente no era esclavo, sino que dentro de este secreto, él, en la posición de esclavo, pudo disfrutar de cómo Dios obraba. Y aunque era esclavo a través de él, la casa de Potifar prosperó. Y aunque era esclavo, o ya después en Egipto, porque él disfrutaba de este secreto, todo Egipto fue salvo. El reino de Dios se estableció a través de él. Os bendigo para que puedan disfrutar de esta bendición. Pero, a ver, Pastor Toñín, pero yo tengo problemas. Aún así, aunque creo que Jesús es el Cristo y doy culto y realmente yo quiero, pues realmente en mi vida hay problemas. ¿Por qué esto realmente ocurre? Dios, al Hijo de Dios, le envía problemas para que puedan experimentar a Cristo. Dios quiere que a través del conflicto puedan experimentar que Cristo es la respuesta, porque eso es lo que realmente necesitas. Entonces te darás cuenta, el Evangelio es completo.
El Evangelio es suficiente para mí. Cristo es suficiente para mí. Cristo lo es todo para mí. Cuando tienes esa conclusión y empiezas a orar, experimentarás el poder. Jesús, cuando estuvo con los apóstoles, continuamente los entrenaba. ¿Y cómo los entrenaba? Los entrenaba yendo juntos, para que pudieran experimentar que Jesús, lo que ocurre cuando Jesús estaba con ellos. Y si vemos en Mateo 14, por ejemplo, pues en Mateo 14, justo antes, ahí ocurrió el milagro de que 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron de los panes y los peces. Jesucristo hizo ese milagro. Tú imagínate, si fueron 5.000 hombres, añadidos mujeres y niños, pues serán más de 5.000, y estaban ahí en la orilla. Tú imagínate la multitud de gente que había delante, y Jesucristo siempre les hablaba la palabra. Pero había un momento que ya se tenían que despedir, y no tenían ya otra salida, yo imagino, que el coger la barca, ¿no? Entonces Jesucristo mandó a los discípulos coger la barca e ir primero. Yo me voy a quedar despidiendo a la gente. Y Jesucristo se quedó despidiendo a la gente mientras los discípulos cogieron la barca y entraron mar adentro. En ese momento dice la palabra de Dios que vino una gran tempestad y que los discípulos temían por su vida, pensaban que iban a morir. Entonces, tú imagínate la vida de los discípulos. Ellos sabían que Jesús era el Cristo, que era Dios. Pero, aún así, pues yo me imagino que pensarían, pues si Jesús, que es Dios y conoce todas las cosas, sabía que iba a venir la tormenta, ¿por qué no se envía a la tormenta ahí en barca, no? O sea, tendrían un conflicto. Pero tú fíjate, ellos tenían tanto miedo que cuando ya estaban así muy desesperados, Jesucristo apareció caminando sobre el agua. Y al verle los discípulos, en vez de decir, ay, el Señor ha venido a salvarnos, dijeron, un fantasma. Tenían miedo realmente. ¿Y qué ocurre? Que Jesús le dijo, no temáis, soy yo. Pedro aún así dudaba. Tú fíjate cómo era Pedro, tenía esta incredulidad. Aun viendo a Jesucristo hacer los milagros, venían de ver que él había dado de comer a 5.000 personas con unos cuantos panes y peces. Pero enseguida otra vez la incredulidad, para que vean los débiles que eran. No eran personas muy impresionantes. La obra de Dios en sus vidas fue impresionante. Saulo no era impresionante, Pablo lo era. Era la obra de Dios. Sí, Simón no era impresionante, pero la confesión que hizo Pedro es la obra de Dios en sus vidas. Entonces, Pedro, que dudaba, le decía a Jesús, si realmente eres tú, déjame caminar hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. ¿Qué ocurrió? Que cuando empezó a mirar su circunstancia, el problema, cuando cambió su concentración y dejó de no fijar sus ojos en Cristo, se hundió en el problema, se hundió en el mundo, en lo que el mundo dice, la corriente del mundo. Y ahí realmente no había salvación, hasta que realmente Jesucristo sacó su mano y le salvó. ¿Qué es lo que les hizo experimentar? A través de esa circunstancia, esa gran tempestad donde iban a morir, donde era un gran problema para ellos, Dios, Jesús, les hizo experimentar que Él cuidaba de ellos. También de que Cristo es la solución. Cuando Él apareció, se calmaron las aguas. Jesucristo dio su mano para salvar a Pedro también. Le hizo experimentar eso completamente, de que Él cuidaba de ellos y de que Él es la solución. Por lo que a través del problema, al creyente, si tienes un problema, da gracias a Dios, porque es la oportunidad para que puedas experimentar que Cristo es la respuesta. Por eso es solo Cristo y el mensaje. A través de tu problema esta semana, experimenta que Él es la respuesta. Por eso cambia tu concentración. No es el problema, concéntrate en Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él ha acabado en tu vida? Por eso hablaba del camino de salvación también. Y eso es lo que se tiene que ir grabando en tu vida hasta ser tu naturaleza. Os bendigo para ello. Pero es que este problema es la oportunidad para experimentar a Cristo. Es que parece que, bueno, no estoy haciendo algo bien o no me funciona. Por eso confiesa como Pedro hoy, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa esto? Que en mi vida, como Pedro, hay algo que tengo que tirar o desechar. ¿Qué es lo que tengo que tirar? Todo. Todo menos el Evangelio. Te darás cuenta que si tú empiezas a disfrutar del Evangelio, todo lo demás no es ni siquiera necesario. Hoy, a través de los versículos bíblicos, podemos experimentar la confesión de Pedro. Si el creyente no es testigo de esta verdad,
es porque todavía estás sujeto a muchas cosas. Es que el Evangelio a mí todavía no me funciona. Eso es porque todavía estás sujeto a muchas cosas que debes de tirar y no has podido tirar. Deséchalo todo y aférrate a solo Cristo. Entonces verás cómo te funciona. ¿Qué debo tirar? Lo innecesario. Jesús, en este pasaje de Mateo 16, le pregunta a los discípulos. Ya la gente había visto los milagros de Jesús. Había mucha gente que se reunía, no había televisión, ni Telecinco, ni nada. Entonces la gente no pasaba mucho tiempo en las casas. No había ni series de televisión que ver, ni nada. Por lo que ellos, había un tal Jesús de Nazaret que hacía milagros. Entonces había mucha multitud que sin conocer el Evangelio le seguían. Porque tú imagínate en aquella época, sin entretenimiento, de repente uno le dice a un cojo, levántate y se pone a andar. O abre los ojos y empiezan a abrir. O sea, eso era un boom que no veas, ¿no? Entonces la gente empezaban ahí a seguir a Jesucristo, una gran multitud. Pero lo seguían, ¿por qué? Porque si le seguían, pues podía comer pan y pez. Si lo seguían, podía ver ese tipo de cosas. No porque tenían la conclusión en Jesucristo. Entonces Jesús, reuniendo nada más a los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Los que conocían que Jesús era el Cristo, el Mesías, el que había de venir para salvar al hombre, el que había de venir para solucionar el problema que yo no podía solucionar por mí mismo, como hemos visto en la escuela de Evangelio. A esos discípulos Jesús le preguntó, primero, vosotros no, la gente, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente quién soy yo? En ese momento lo que los discípulos habían oído, que era que hay gente que dice que tú eres como Juan el Bautista. ¿Por qué? Por las acciones que Jesús había hecho. Juan el Bautista era una persona que iba por ahí siempre diciendo, arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Juan el Bautista se enfocaba mucho en el pueblo por la obra social, por ejemplo. Estaba muy enfocado en la sociedad, en que había que cambiar la sociedad, en que la sociedad debería arrepentir, y en la obra social. Es algo bueno. Pero Jesús no es como Juan el Bautista. Pero había gente que le veía como tal, porque hacía obras como las de Juan el Bautista, bautizar a la gente para que la gente pueda recibir la salvación, la obra social. Otros decían que tú, Jesús, eres como Elías. ¿Quién era Elías? Él era un profeta muy poderoso, donde cuando Elías oraba, llovía. Si Elías oraba para derramar fuego, llovía fuego también. ¿Qué es? El poder místico, el misticismo. Jesucristo también hizo obras místicas. Jesucristo, Dios en sí, es espíritu, por lo que es algo místico, no le vemos. Pero el misticismo es algo peligroso. Tengo que entender esto bien. Una persona, no, porque he soñado o Dios me ha dicho. Hay muchos pastores que duermen y por la noche en un sueño Dios les ha dicho que no sé qué y a la congregación les guía a través de ese sueño. Eso es peligroso. Por supuesto que Dios puede obrar a través de sueños. Por supuesto que Dios, que es místico, puede hablar así. O estoy alabando y Dios obra en mí grandemente a través de la alabanza. Hay una unción y un gozo y puede pasar, porque Dios, que es espíritu, puede obrar de esa forma. Pero tengo que entender que mi vida de fe no debe estar basada en el misticismo, aunque podemos tener experiencias místicas. Hubo una persona que de repente se puso a orar. ¿Y qué ocurrió? Que a través de la oración, como oraban en la iglesia todos unánimes, pues él recibía la llenura del Espíritu Santo. Y al orar, pues recibía un gran alivio. ¿Qué ocurre? Que la siguiente semana, pues ya empezaba a ir solo al tiempo donde se hacía la oración unánime. ¿Por qué? Ese ambiente, esa unción, pues era lo que realmente le daba tranquilidad. Y buscaban simplemente el misticismo. Ya no iba a la iglesia porque creía en Jesucristo. Ya no iba a la iglesia para dar culto a Dios y darle la gloria a Él y también recibir la palabra que Dios ha preparado para mi vida. Iba a la iglesia, ¿para qué? Porque a través de la oración recibía el consuelo. Nosotros, incluso cuando alabamos, no tenemos que recibir gracia de la melodía de la alabanza, sino realmente medita en la palabra. Porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz.
que está viva y eficaz y que obra en cada una de nuestras vidas. Por eso, el misticismo es verdad que está ahí, pero no debe ser mi estilo de vida de fe. Os bendigo para que puedan realmente entender esto. Hubo una persona que yo me encontré en Corea antes de venir. Ella es una estudiante y es hija de un pastor en República Checa. Y ella es de República Checa también. Y claro, yo hablándole al Evangelio me daba cuenta que ella, pues aunque ha sido cristiana o ha sido creyente toda su vida, no conocía muy bien quién era Cristo. Y claro, en su vida estaba llena de cosas místicas. A ella le gustaba, por ejemplo, cuando ir y orar todos juntos y levantar las manos, o gente que se caiga, experiencias espirituales. O que en su vida se sentía con mucha satisfacción el ayudar a los pobres. Pensaba que era lo que Dios le exigía a ella. Vivía ese tipo de vida. Cosas que pues no está mal, pero no tenía la conclusión ni conocía realmente quién era Cristo. Entonces, como ella no tenía el contenido del Evangelio, no podía realmente predicar el Evangelio, ni podía ayudar a las personas para que recibieran salvación. Todo era su esfuerzo, su humanismo, que vamos a ver luego. Entonces yo la pregunté, ¿y a la iglesia de tu padre cómo la gente viene a la iglesia? ¿Hacéis campamento de evangelismo? ¿Cómo lo hacéis? Y ella me decía, pues la última persona que vino fue porque una mujer estaba durmiendo y soñó, y Dios se le apareció y le dijo que tenía que ir a una iglesia. Y buscó en esa región la iglesia más cercana y era la de mi padre. Y vino. Pues Dios puede obrar así, se puede aparecer en sueños y decirte esas cosas. Pero ¿qué es lo importante? Si a esa mujer rápidamente no le damos el contenido del Evangelio, esa mujer al paso de los meses o de las semanas empezará a buscar otra experiencia mística. Entonces es cuando se vuelve peligroso, porque empiezan a separarse o empiezan a seguir una guía que no es la palabra. Dios nos da la palabra para que conozcamos el Evangelio. Por eso debemos tener nuestro fundamento en la palabra, que es Él, Cristo. Otras personas decían que eras como Jeremías. Es que Jesús, al verte, parece que eres como Jeremías. ¿Por qué? Jeremías era una persona muy humanista. Tiene el mote de el profeta de las lágrimas. ¿Por qué? Él lloraba mucho por el pueblo y hacía mucho, usaba mucho el humanismo. Jesucristo, aunque él hacía obra social, él no vino para hacer la obra social. Aunque Jesucristo hizo obras de misticismo, obras místicas, él no vino para ser un movimiento místico. Aunque Jesucristo también miraba a los pobres o a los hambrientos o a los ciegos, a la gente que tenía realmente sufrimiento, aunque miraba al pueblo, él no vino para hacer un movimiento humanista. O también dicen que Jesús, tú eres como uno de los profetas, alguno de los profetas que ya ha habido. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesucristo no es un religioso más. Jesucristo no es una persona, el cristianismo no es una religión más, o no es otro religioso que ha salido en esa época. La gente que no conocía quién era realmente Jesucristo le veía de esta forma, por lo que él iba haciendo. Pero realmente esto es algo que yo debo desechar. Deséchalo porque esto no es la respuesta. Nosotros tenemos que ser las personas que tienen la conclusión en solo Cristo. El interés de Jesús no estaba en el decir, realmente lo que los que le querían preguntar a los discípulos no es qué la gente dice de mí. Él estaba interesado en la segunda pregunta. Primero le dice a los discípulos que tenían la conclusión en él, tú, vosotros, ¿quién dice la gente quién soy yo? Pero el interés de Jesucristo estaba en la segunda pregunta. Vale, la gente dice que yo soy esto. ¿Qué está diciendo? Que esto no soy. Aunque la gente dice que soy esto no soy. Esto es lo que dice la gente. Y ahora, vosotros que sois mis discípulos, ¿quién decís que soy yo? En este momento, Pedro confesó, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa confesión es la confesión de fe. Por eso, Jesucristo, esa confesión
que no había ocurrido hasta este momento por primera vez, sorprendido y lleno del Espíritu Santo, le decía: bienaventurado eres, Simón. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está de los cielos. El que vosotros podáis confesar realmente Jesucristo es el único camino, como en la escuela del Evangelio. Realmente Jesucristo es mi respuesta. Por eso yo vivo en fe, solo Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que por esa confesión sois bienaventurados. En un castellano más común, bendecidos. Habéis recibido bendición porque podéis confesar como Pedro que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esto es algo que no te lo ha revelado ni carne ni sangre, ni el pastor Toñín porque ha venido, ni el encuentro con el evangelista que has tenido en el campo, sino que esto es algo que Dios te ha regalado. Porque es por gracia y por fe. Y la fe es dada por gracia, por eso es algo que Dios te ha dado y tú eres bendecido. ¿Por qué? Porque creo que Jesús es el Cristo. No es ni por tus obras, no es ni por lo bueno que eres, no es ni porque oras mucho por lo místico, no es por cualquier otra cosa, sino que porque tu confesión de fe, tu conclusión está en Cristo. Por eso os bendigo para que seáis las personas de solo Cristo, como Pedro, que era una persona muy débil, pero que al encontrar la conclusión y al encontrar la respuesta de que Jesús es el Cristo, Dios le bendijo. Por eso sois bendecidos no por otra cosa. Eres bendecido porque confiesas que Jesús es el Cristo, ni por tus conocimientos, ni por quién está en tu familia, ni por cuántos amigos tienes, ni por qué universidad me he graduado, sino que porque en mi confesión de fe confesamos que Jesús es el Cristo. Por eso os bendigo para que sean las personas del solo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú puedes confesar esta confesión, todo problema cambia a bendición. Si tú eres capaz de confesar que Jesús es el Cristo en mi vida y ser la persona del solo, a través del problema puedo experimentar a Cristo. Mi problema se vuelve la oportunidad para experimentar a Cristo. También, porque Pedro hizo esa confesión, ¿qué ocurrió? Dios, Jesús, le dijo: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también digo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Que la oscuridad, que Satanás, porque tú tienes esta conclusión de que Jesús es el Cristo, la oscuridad no te va a atacar. La oscuridad no se va a apoderar de ti. Que la oscuridad no va a prevalecer contra ti. Que no va a tener poder sobre ti. ¿Por qué? Porque tiene la confesión de que Jesús es el Cristo. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Dios quiere que grabes solo Cristo en tu vida. Cuando los creyentes que tienen la conclusión en Cristo se juntan a dar culto como hoy, el poder de la oscuridad se quebranta. Cuando tú tienes la conclusión en Cristo y confiesas que Jesús es el Cristo en un campo o en mi vida, la oscuridad que obra en tu vida, en tu hogar, se empieza a quebrantar. Cuando tú tienes la conclusión en Cristo y oras en el nombre de Jesucristo, la oscuridad que obra en la nación se empieza a quebrantar. Y esta es la bendición. Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Sobre quién? Sobre esos discípulos, hijos de Dios, que tienen la respuesta o la conclusión en solo Cristo. Y también Dios les bendice y les dice que te daré las llaves del reino. ¿Para qué? Para que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Fíjate qué gran bendición. Le estaba hablando de la autoridad que tenemos en oración. ¿Por qué? Por esta confesión. Por eso os bendigo que seáis las personas de solo Cristo. Si somos las personas de solo Cristo, estas bendiciones las podemos disfrutar continuamente. En el compartir que Jesús es el Cristo, hay poder. Simplemente hablamos o recuerdo o cambio mi concentración en que Jesús es el Cristo y ahí se manifiesta poder en tu vida. Por eso ora en el nombre de Jesucristo. Sé la persona de solo Cristo. Entonces, cuando oras, Dios responde tu vida. Si de verdad soy la persona que ora y vive por el Evangelio, Dios te dará todas las respuestas que necesitas. Aquí tienes las llaves, es lo que está diciendo. Para que todo lo que atares en el cielo será desatado en la tierra, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra.
Los remanentes, lo mismo. No os preocupéis si puedo estudiar bien o mal. No os preocupéis por el futuro o por los amigos, ni siquiera qué va a ocurrir con lo del colegio, ahora con el COVID, todo. No os preocupéis por nada de eso. Sé el remanente de solo Cristo. Entonces te darás cuenta que allá donde vayas, Dios está contigo y está obrando por delante tuya. Por eso te bendigo para que tengáis esta conclusión y seáis las personas de solo Cristo. La conclusión. Después de que Jesucristo les hablare, les dijera estas cosas, primero les hablaba de quién él no era. Aunque la gente decía que él era como un religioso, una religión más. La gente en el mundo te dice así, bueno, tú crees en Dios. ¿Y para qué crees en Dios? Pues mejor que ir a la iglesia el domingo, pues ponte a trabajar y ganas dinero, o ganas un día más de ocio, o puedes dormir más, puedes descansar más el domingo. La gente habla así. ¿Por qué? No entiende quién es Jesucristo. Yo me tengo que dar cuenta que todo lo demás no es necesario, que tengo que desechar todo, porque no es la respuesta. Solo Cristo es la respuesta. Jesucristo les dio este mensaje y que en Cristo realmente tenían la bendición. Por eso nosotros lo hacemos todo mirando a Cristo. Oramos en el nombre de Jesucristo, predicamos solo Cristo. Cuando alabamos Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Ahí está la bendición. Y cuando uno disfruta del Evangelio y de Cristo, se da cuenta de que la oscuridad no prevalece sobre sus vidas, que la oscuridad es quebrantada y tenemos la autoridad de recibir respuestas. Por eso, Jesucristo les dio este mensaje y después de la conclusión, ¿qué les dijo? No digáis nada. Esto era algo que a mí me sorprendía. Si estaba mostrando claramente que Él es la respuesta, que Él es el Hijo de Dios, aquel que había de venir, el Mesías, porque Cristo y Mesías es la misma palabra, una es griego y la otra es en hebreo. El Mesías, la promesa, la profecía de aquel que había de venir para acabar con todo problema del hombre. Esa persona que han estado esperando por generaciones el pueblo de Dios, por miles y cientos de años, eres tú y estás aquí delante mía. ¿Cómo quieres que no digamos nada? Yo pensaba así. ¿Por qué Jesús les dijo que no dijeran nada? Jesús, porque este contenido es muy importante, les dijo, primero, experiméntalo. Es lo que les estaba diciendo. Y porque Dios, Jesús, estaba con ellos, ¿qué estaba haciendo? Que mientras ellos disfrutaban de que Jesús estaba con ellos podían experimentar que realmente Jesús era el Cristo. ¿Para qué? Para que después, a través de los apóstoles, la evangelización del mundo se cumpliera. Entonces, no digas nada. ¿Por qué? Primero, conócelo. Primero, experiméntalo. ¿Qué es lo que Dios desea? Que seáis testigos. Por eso, en Hechos 1:8, dice la palabra de Dios que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. El deseo de Dios no es que simplemente lo escuchéis y lo entendáis, sino que realmente seáis testigos. ¿Qué es lo que Dios quiere? De verdad que me he dado cuenta que tengo que tirar todo. De verdad que mi ansiedad no es mi problema. De que esta situación que me daba tanta dificultad y sufrimiento, Dios quiere que experimentes que al encargárselo a Él, cómo Él se ocupa y realmente que puedas ser testigo de que Él es la respuesta. Dios quiere que experimentes eso. Entonces, al ser estos testigos, el Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Por eso os bendigo para que esta semana sea la semana donde puedan disfrutar de solo Cristo. Para que al acabar de la semana reciban la respuesta al título de oración de ser testigos. Os bendigo para que al aferrarse a solo Cristo puedan experimentar de que al cambiar mi concentración en Cristo, realmente todo ha acabado. Entonces, que esto se grabe en vuestros corazones, para no ser movidos por ningún tipo de situación. Muy bien, pues vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por Jesucristo, quien vino para ser ese camino, quien vino para destruir las obras del diablo y que vino para librarnos de toda maldición. Bendícenos para ser llenos del Espíritu Santo y creer que tú eres esa respuesta para nuestras vidas. Bendice a cada uno de los creyentes que están hoy aquí reunidos, Señor, para que sean esos discípulos de solo Cristo. En el nombre de Jesucristo, oramos.
Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté sobre el pueblo de Dios que te da culto, sobre los discípulos aquí reunidos que tienen la conclusión en solo Cristo, sobre aquellos que han sido llamados para ser testigos, sobre sus hogares, familias y campos, que esté junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.